Buenos días, mi nombre es Ana Milena Pineda y les voy a hablar de las actividades que realizamos en el Diplomado de Revisoría Fiscal. Bueno, en el módulo 1 era la introducción a la revisoría fiscal. La actividad 1 constaba en realizar un resumen analítico sobre la revisoría fiscal. En este resumen pudimos adquirir el conocimiento sobre las definiciones de revisoría fiscal, sobre el origen de la revisoría fiscal, las escuelas de control organizacional, la importancia del rol del revisor fiscal en la sociedad y los modelos de fiscalización integral en el ejercicio de la revisoría fiscal. Dentro del conocimiento que se adquirió, encontramos que los orígenes en Colombia se creó una ley el 5 de mayo de 1931 donde se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas y esto introduce la figura del contador público o del revisor fiscal. En los años 40 sale la normativa donde se empiezan a regir los aspectos legales, las responsabilidades y las funciones de los revisores fiscales. Ya para los años 90 aparecen las normas de contabilidad y el Plan Único de Cuentas Contables y se crean los estudios de revisoría fiscal como posgrado. Dentro de este mismo módulo tenemos la actividad 2, que era elaborar un resumen analítico sobre los deberes y las responsabilidades de la revisoría fiscal. En esta actividad lo más importante fue conocer el marco normativo que rige la revisoría fiscal, cómo se vincula, cómo se inscribe y cómo se elaboran los informes de un revisor fiscal, cuáles son las funciones que tiene un revisor fiscal, asimismo conocer las sanciones y las causas de remoción que puede tener un revisor fiscal. En el módulo 2 es denominado Hermenéutica Jurídica de la Revisoría Fiscal. Encontramos la actividad 3, que era elaborar un mapa conceptual y una matriz FODA sobre la revisoría fiscal. Acá la podemos observar en pantalla. Entonces, el mapa conceptual nos habla del derecho de la fiscalización, las estrategias para la fiscalización, los objetivos principales de la revisoría fiscal y la fiscalización integral. También podemos observar la matriz que elaboramos como grupo. Muchas gracias. En el diplomado de revisoría fiscal, en el módulo 3, aprendimos sobre las generalidades sobre el aseguramiento. Allí hicimos una actividad que es el análisis del impacto del aseguramiento de la información en el ejercicio de la revisoría fiscal y los stakeholders afectados. Allí en esta actividad hicimos lo que fue el marco normativo del aseguramiento de la información, el impacto de la aplicación de estas normas de aseguramiento en Colombia, la introducción a las normas internacionales de auditoría y el aseguramiento como parte de la evaluación del riesgo en una empresa. En el marco normativo del aseguramiento de la información nos dimos cuenta que se está compuesto por principios, por conceptos, interpretaciones y guías que regulan las cualidades personales y el comportamiento del revisor fiscal en la ejecución del trabajo. También nos dimos cuenta que está regido por el Código de Ética para los Contadores Profesionales, el cual establece los principios fundamentales de la ética profesional que son relevantes al auditor cuando conduce una auditoría. En el impacto de la aplicación de las normas de aseguramiento en Colombia para los stakeholders, nos dimos cuenta que el aseguramiento permite el mejoramiento de la calidad de la información financiera, incrementa los inversionistas en una organización y posiciona a las empresas en un buen nivel global. Y también aprendimos que el actuar ético del contador ayuda a la disminución del riesgo o afectación que vaya a haber un detrimento en los terceros. En la introducción a las normas internacionales de auditoría, en esta aprendimos que están organizadas en secciones separadas que permiten entender la norma completamente y que el auditor desarrolle la auditoría apropiadamente. Además, establecen los objetivos generales del auditor y la norma presenta un objetivo específico estableciendo la obligación del auditor. En el aseguramiento como parte de la evaluación del riesgo de la empresa, el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material debido al fraude o error que puedan existir a los niveles de estado financieros. Puede identificar estos riesgos, el auditor debe tener entendimiento de la entidad y su entorno para poder diseñar e implementar respuestas apropiadas a los riesgos evaluados o en error material. En la actividad 5, elaboramos una matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo la realizamos mediante un modelo de una empresa escogida. Allí en esta matriz identificamos los riesgos, evaluamos la probabilidad y hicimos la representación gráfica. En la identificación de riesgos
En esta hicimos una caracterización de riesgos inherentes a la actividad de la empresa. Como resultado se tuvieron riesgos que ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos de la organización. Allí en la probabilidad, allí pues se determina la probabilidad de los riesgos para ver si se terminan sucediendo y qué consecuencias o resultados dan para la compañía. Y también allí aprendimos sobre las pruebas sustantivas y de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar la evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una organización con procedimientos de control. Y la prueba sustantiva es la evidencia que se recoge para evaluar la integridad de las transacciones individuales de datos de una información. Estas dos pruebas las realizamos en el modelo de empresa que escogimos. Buen día, mi nombre es María Fernanda Londoño y les voy a hablar del gobierno corporativo. El gobierno corporativo consiste en un conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes participantes de la empresa con el fin de garantizar que cada uno reciba lo que es justo. Esta estructura del gobierno corporativo debe asegurar que se hagan revelaciones oportunas y exactas sobre todo los asuntos relacionados con la corporación, incluyendo la situación financiera, el desempeño, propiedad y gobierno de la compañía. No deben revelar solamente información sobre el desempeño financiero, sino los intangibles y la información no financiera, que es más importante para la creación de valor y la sólida toma de decisiones. Por eso, la función de la auditoría se debe desempeñar por la entidad calificada e independiente del gobierno corporativo. Las asociaciones nacionales de profesionales de la contabilidad deben asegurar que sus miembros, en cuanto a los auditores y los estados financieros, cumplen con los estándares profesionales aplicables. Es aquí cuando se impulsa la normalización de la información financiera a nivel mundial en torno de las normas internacionales de información financiera, las NIF. El informe sobre otros requerimientos legales reglamentarios. La gerencia también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la definición de medios de control interno, la conservación, la custodia de bienes en poder de la fundación, la preparación de informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes del sistema de seguridad social integral. Como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, se efectúa el procedimiento sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base a este resultado, pues está el concepto del revisor, que es el concepto está en que la contabilidad de la fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo Superior. La correspondencia, los comprobantes y las cuentas de los libros de cada acta se llevan y se conservan debidamente. También existen medidas adecuadas del control interno, de conservación y custodia de los bienes de la fundación y los terceros que están en su poder. Y por último, existe concordancia entre los estados financieros que acompañan y el informe de gestión preparados por los administradores. Estos administradores dejaron constancia de que dicho informe de gestión, pero no, pues asimismo, perdón, no interpusieron la libertad de circulación de las facturas emitidas por los vendedores y proveedores. Gracias.